Seguinos en las redes. Instagram, FM Vínculos 897. Estamos hoy aquí para hacer un programa interesante, con temas de salud, con temas de actualidad. Les invitamos a que se queden. Este es un programa al que le hemos dado un giro, porque todo evoluciona, porque todo se transforma, porque queremos más. Estamos en Radio Vínculos con el programa La Linterna, con esta idea de iluminar la actualidad. Vamos a hablar de la Ley 26.130. Tenemos para ello, como siempre en nuestras entrevistas tan interesantes, a la obstetra Claudia Páez. Bueno, vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, contracepción quirúrgica. Perfecto. Ay, me lo he tenido que escribir. Vamos a hablar de el derecho de mujeres y hombres a hacerse. Voy a hablar de trompas uterinas, porque me han dicho que ya no se llaman trompas de falopio, es que están cambiando el nombre. Luego, si eso nos explicas por qué. El derecho que tienen las mujeres a hacerse una operación, que es la ligadura de trompas, y los hombres a hacerse la vasectomía. El motivo por el cual he querido traer este tema es porque hay como muchas creencias al respecto, pero después cuando yo me he puesto en contacto con la ley y la he leído, me he dado cuenta que a pesar de ser una ley relativamente vieja, porque es del 2006, hay un gran desconocimiento de lo que dice esta ley. Bien. En realidad hay un derecho legal que lo da esta ley, que es la 26.130. Que viene a cambiar la ley anterior, que era la 17.132, en donde la decisión era del médico. Entonces cambia todo este paradigma en donde la decisión era del médico y era una atribución de él y de nadie más, y pasa a ser un derecho de la persona usuaria o usuario a tomar la decisión de realizarse la ligadura de trompas uterinas o la vasectomía. Esto tiene que ver, este cambio de paradigma, porque se empieza a ver que las mujeres y los hombres son los que deciden sobre sus cuerpos. Y esto, bueno, ha hecho que, si bien es del 2006, ha sido muy difícil la transición o los cambios, y aún hoy en día es difícil que las personas conozcan sobre todo esta ley y los cambios que se han producido. Los requisitos para que la persona acceda a esta ligadura o la vasectomía solamente es esto, la solicitud por parte de la persona, que esa persona sea mayor de 18 años o sea mayor de edad, y que la persona reciba una información adecuada y por parte del profesional que lo asiste. ¿Qué significa esto? Que el profesional que asiste a ese usuario o usuaria le dé una información completa sobre otros métodos alternativos para que él elija entre otras alternativas. En lo que es la planificación familiar, que decida cómo quiere hacer una planificación familiar, ¿no? Claro, que existen otros métodos que no son definitivos, porque tanto la ligadura de trompas como la vasectomía son los llamados métodos definitivos. Que luego, si esta persona cambia de opinión y decide que quiere tener hijos o más hijos, ya no hay retorno normalmente. Ya no hay retorno. Si bien hay arrepentimientos, a nivel mundial se calcula que si la consejería, que es esta información que brinda el profesional, está bien realizada y con todas las alternativas que le pueda llegar a ofrecer el sistema de salud, esa persona, la cantidad de usuarios que se arrepienten es del 5%. Y si bien que sea reversible, o sea, que la persona pueda volver a ser fértil, es muy complicado, hay un 50% de éxito igual con respecto. Esta es a nivel mundial que se hace un relevamiento. Te hago una pregunta. Estos mitos, ¿no?, que escuchamos, yo creo que todos por ahí, por la comunidad, por la calle, que es, no te la puedes hacer si no tienes un mínimo de 3 hijos, necesitas la firma de tu marido, necesitas un consentimiento de tu médico, todo esto... Todo esto estaba amparado en el paradigma médico anterior de la ley 17.132, que todo esto ha sido cambiado. Y como el derecho radica solamente en la persona, es la única que puede tomar la decisión. Antes, yo empecé a trabajar en el año 2002 en la zona, y en ese tiempo había que llenar un formulario de 3 hojas, creo que eran más hojas, pero tenías que pasar por la trabajadora social,
tenías que pasar por la psicóloga para ver si estaba bien que vos decidieras eso, por la trabajadora social para ver si tenías condiciones económicas de tener más hijos o no, y por el médico para ver si había alguna condición médica que impidiera que pudieras seguir continuando teniendo hijos. Por ejemplo, tener más de 3 cesáreas y la indicación de ligadura de trompa si es que el médico firmaba. Eso implicaba que una persona, una mujer, generalmente eran las que accedían a la ligadura de las trompas uterinas, tuviera que hacer todo un rally por el hospital para conseguir esas firmas y lograr que le realizaran la ligadura. Y siempre y cuando hubiera un médico en el hospital donde ella se lo iba a hacer que no tuviera objeción de conciencia. La objeción de conciencia es el derecho que tiene un profesional a no realizar ciertas prácticas que se contradicen con su pensar ético o religioso. Igual, cuando preparamos este programa siempre estudiamos, ¿no? Yo creo que tú, yo y todo el equipo. Entonces, cosas que yo he estado leyendo que me han impulsado, ¿no?, a tratar este tema aquí en la radio para que todos los radioyentes puedan informarse por sus propios medios, ¿no?, de una manera más veraz. Es, pues, muchos casos, ¿no?, hoy en día en diferentes provincias de profesionales médicos que ponen peros o te piden un certificado psicológico o te piden unos estudios complicados médicos, con lo cual es un poco una forma de hacer que la persona se eche para atrás, ¿no? Esto por un lado. Y otra cosa que he leído, que luego quería tocar este tema porque no lo sabía, dentro de la propia ley pone que sí, el profesional del equipo de salud tiene su derecho a la objeción de conciencia, que me parece muy bien y vital, pero que tiene la responsabilidad de buscar un sustituto. Bueno, lo que quería comentarte también es que, bueno, que no, esta autorización que da la persona, que es un consentimiento informado, es solamente de la persona mayor de edad, que no requiere intervención de la justicia, que no requiere una autorización por parte de su pareja, por ejemplo, que muchas veces preguntan esto los usuarios, y que es gratuita, tanto en los efectores públicos como los privados y las prepagas, porque forma parte del plan médico obligatorio, entonces debe ser gratuita, no se la pueden cobrar. Y las personas que son incapaces, declaradas judicialmente, tienen el derecho también a ser representados por su representante legal y, bueno, acceder también a esta práctica médica. Y con respecto a esto de la obligación que tienen los efectores, es una ley nacional. Entonces, es como que las leyes nacionales están por encima de las provinciales. Y sobre todo hay que tener en cuenta el derecho de la persona usuaria, que cuando quiere acceder a esta práctica, si una ley provincial no lo quiere asistir, siempre se ve el beneficio superior que pueda llegar a tener esa persona. Entonces habría que regirse por una ley nacional. Y con respecto a esta ley, todas las provincias de la Argentina están obligadas a cumplirla. Y si hay una infracción, tiene que ver con comprometemos la responsabilidad individual del profesional que la asiste, la institución donde trabaja ese profesional, inclusive el Estado Nacional, porque al ser una ley que tiene en cuenta los derechos de los usuarios, es como suprema para cumplirla. Y la institución debe buscar a un profesional que no tenga objeción de conciencia para realizar esta práctica. Ajá. Como trabajadora aquí en San Carlos, ¿se cumple la ley? Sí. ¿Informáis? Sí, yo creo que se está cumpliendo. Falta mucho para cambiar. Yo creo que faltan espacios de consejería en los hospitales, en los centros de salud, porque la consejería es un espacio donde la persona debe despejar todas las dudas, donde debe encontrar respuestas y donde, si no estaba segura, debe poder tener alternativas para planificar sus hijos. Si bien ha cambiado mucho yo trabajo desde el año 2002 en la zona hasta ahora, ha cambiado mucho. Las mujeres, si vos me decís, ¿no se arrepienten? Sí, hay algunas que no se arrepienten, pero también creo que tiene que ver con estas consejerías que a veces no están bien realizadas. Entonces, tal vez siempre nos podamos arrepentir de cosas y de decisiones que tomemos, pero sí, yo creo que puede haber menos error o menos arrepentimiento si la consejería está bien realizada.
Y para usar la radio, la idea con Radio Vínculos, con nuestro programa La Linterna, ¿no? Es justamente que esta información veraz llegue a la mayor cantidad de usuarios posibles, ¿no? Entonces, si yo soy una mujer, ¿vale? Yo tengo 46, vamos a imaginar que tengo 23 años y tengo 2 hijos, imaginemos. Y llego a tu consultorio a decirte: Claudia, estoy pensando en hacerme una ligadura de trompas porque la verdad es que no quiero tener más hijos, pero me han dicho que tengo que tener 3 o que necesito la firma de mi pareja. Yo no estoy en pareja. ¿Cómo puedo hacer? Imaginemos, vamos, da la consejería a través de la radio de lo que tendrían que saber, ¿no? Yo primero, Sandra, te preguntaría si vos, en esta situación y como mujer, quisieras en un futuro con otra pareja tener más hijos, o si vos con 2 hijos que tenés ahora decís: yo ya no quiero más en mi vida hijos, estoy hecha como mujer, creo que ya cumplí con mi rol de mujer productora de niños. Y bueno, me parece que esa es la pregunta principal. Y si tuvieras pareja, que sucede muy habitualmente, a veces se separan por distintos motivos, tienen otra pareja, se han hecho la ligadura y quieren tener hijos con la nueva pareja. Me parece que tienen que plantearse eso en la intimidad de ellos. Yo les planteo que ellos piensen, que lo acuerden entre ellas mismas, y bueno, que estén súper seguras, porque es algo que probablemente les cambie la vida, que no vayan a volver a tener hijos. Entonces me parece que eso es lo principal, que tienen que estar muy seguras de la decisión que vas a tomar. Y con respecto a que necesitas autorización, no, porque la ley solamente requiere que seas mayor de edad y que firmes un consentimiento informado. Que de hecho hay formularios pequeños, es muy cortito, es de una página el formulario, es rápido, de ágil lectura, rápido, el médico lo explica. Y bueno, habría que, actualmente en San Carlos se están haciendo los últimos lunes de cada mes en el Hospital Tagarelli. Importante dato. Y bueno, se necesita sí una cita previa y con el ginecólogo que pide unos estudios prequirúrgicos. Y bueno, y se llena el formulario. Estudios prequirúrgicos que se piden en cualquier cirugía. En cualquier cirugía. O sea, no es esta cosa complicada. No, es bastante ágil. Los estudios son bastante rápidos, es con unos análisis de sangre y un electrocardiograma. Y bueno, y después se cita a la mujer que se interne un día en la noche, se interna la mujer, se le hace la cirugía y a los 24 o 48 horas ya puede estar en su domicilio. ¿Cuánto puede demorar desde que yo solicito este derecho hasta que efectivamente se hace la operación? Si todo está bien y no hay problemas, lo que pasa es que se hacen una vez al mes en el hospital de Eugenio Bustos. Entonces, porque tampoco la cantidad de mujeres es tanta como para hacer más cantidad. Pero generalmente 1 mes, 2 meses puede llegar, siempre contando el cupo. ¿Y la puerta de entrada es el ginecólogo? ¿Son las obstetras? Las obstetras, nosotras hacemos como la consejería y después, sí, por una cuestión médica, se lo mandamos al ginecólogo, que es en la zona, es el doctor Greslevin el que las realiza. Entonces tenemos como contacto con él y en casos de que sea muy necesaria o urgente, se habla personalmente con el doctor y bueno, se agilizan los turnos. Seguimos imaginando. Imaginemos ahora que después de tu consejería, digo, pues ahora no había pensado, si tengo 20, lo que sea, ¿no? Y en el futuro tengo otra pareja y esta pareja quiere tener hijos. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy pensando en la ligadura de trompas porque a mí no me sientan bien las pastillas, por ejemplo. Yo te pongo casos ficticios como para poder valorar que tengo derecho a esta operación, pero también tengo derecho a la información, ¿no? Entonces, ¿qué opción me das si a mí no me sientan bien las pastillas? Bien, hay otros métodos. Si no te sientan bien las pastillas porque es algo hormonal, podrías llegar a usar un DIU, que es muy efectivo. Y también, si no tenés pareja estable, yo le agregaría siempre el uso de preservativo, porque la doble barrera es muy importante. Siempre pensamos como profesionales en el embarazo, prevenir el embarazo, y en realidad también hay que prevenir enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales y que es muy importante hacerlo a través del preservativo, muy muy importante.
Una última pregunta y pasamos a otro tema, ponemos un poquito de música. Como antes hablaba con una amiga y decimos, estamos aquí para incomodar un poco. Incomodar me refiero a sacarlos de la comodidad. Con cuidado, con respeto, se puede tocar cualquier tema. ¿Qué pasa con la vasectomía? ¿Es ambulatoria? ¿Es más fácil? ¿Cuáles son los mitos con esta operación? Hay mitos con las dos. Con la ligadura, las mujeres piensan que no van a tener relaciones placenteras, que les va a doler, que les da cáncer. Son todos mitos que están en la cultura y que, bueno, tratamos desde la consejería de derribarlos, de sacarlos de circulación. Pero siguen. Y con respecto a la vasectomía pasa lo mismo, que el hombre no va a ser igual de potente, que no va a tener deseo sexual. Entonces se tratan de derribar esos mitos y teniendo en cuenta que siempre el hombre es más difícil de atraer hacia la consulta. Igualmente he tenido muchas usuarias y usuarios que los maridos se atreven y hay vasectomías en el hospital de Eugenio Bustos. Hay hombres en San Carlos que dicen yo quiero hacerme la vasectomía, es mucho más rápida que la ligadura de trompas, es ambulatoria y en el hospital también se están haciendo algunas que otras. No te puedo decir tantas como ligaduras, pero sí, se hacen. ¿Y cuál es el post? O sea, ¿cuál es la vía de entrada y cuál es la vía de salida? Porque una de las cosas que no todo el mundo sabe es que es una operación que efectúa el urólogo, no tiene nada que ver con reproducción sexual. Sí, en el hospital hay un urólogo que las realiza cuando he necesitado, porque la verdad que son tan pocos los hombres que lo hacen, y cuando tengo uno, como que trato de llevarlo directamente, sacarle el turno, todo, para que no tenga esa dificultad de llegar al urólogo. Entonces, inclusive, bueno, toda la gente del hospital es como que tratamos de conseguirle el turno y hacerle las cosas más fáciles a esa persona. Pero se logra hacer, creo que son unas horas que está en control y después va con reposo domiciliario ese hombre a su casa. Después hay que esperar unas cuantas eyaculaciones que tenga el hombre para que no hayan más espermatozoides en su semen, porque lo único que hace la vasectomía es eliminar los espermatozoides del semen. Tiene la misma concentración, va a seguir eyaculando el hombre normalmente y va a seguir con su deseo sexual como siempre. ¿Y cuánto duele después? ¿Cuánto tiempo? Es un dolor leve que con analgésicos comunes cede la molestia. Con 48 horas el hombre ya está en condiciones de hacer su vida habitual. ¿Y una mujer? ¿Cuánto tiempo tiene de post? Y la mujer serían unos 7 días aproximadamente. Mucho más agresivo. Sé que en el hospital de Tunuyán, inclusive algunas mujeres, cuando se presentan situaciones en que la ligadura se tiene que hacer por una cuestión de que vive lejos, después se le complica a esa mujer realizar la ligadura de trompa, no se hace, eso es importante aclarar, que no se hace cesárea para que la mujer se ligue las trompas, salvo que haya indicación médica de realizar cesárea, porque muchas me dicen, en este último parto me quiero ligar, entonces que me hagan cesárea. En esos casos no se realiza la cesárea porque es una cirugía mayor la cesárea y pone en riesgo muchas más cosas que una ligadura de trompas. La ligadura de trompas es como menor, o sea, es una cirugía menor. Menos interventiva, ¿no? Menos profunda. Claro, inclusive sé que se han hecho algunas tipo laparoscópicas, donde la mujer tiene una recuperación mucho más rápida. Y se suelen hacer pequeñita. Claro, en vez de estar 2 días de internación por un parto normal, están 3 porque se hicieron la ligadura el día previo a irse de alta del hospital. Que en algunos casos sé que se hace en el hospital de Tunuyán. Y si no, les dan también, he tenido mujeres puérperas, mamás que han tenido su bebé, al mes le dan un turnito, entonces ellas van y se realizan la cirugía también en el hospital de Tunuyán. Todo aquí en el Valle de Uco. Radio Vínculos, 89.7, programa La Linterna. Escúchennos y si no le interesa, les va a interesar. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.